Ahora quiero tomar un ejemplo de la vida de Moisés cuando Dios lo llamó a regresar a Egipto para librar a Israel. Recuerden que Dios se le apareció en la zarza ardiendo y luego en Éxodo 4 le dijo: regresa a Egipto para librar a Israel. Moisés había perdido toda la confianza en sí mismo que había tenido a los 40 años. A la edad de 80 no tenía confianza. Y dijo: ¿por qué yo, Señor? No puedo hacerlo, no tengo nada, ¿cómo lo lograría? Y el Señor, siempre tan práctico, le preguntó: ¿qué tienes en la mano? Moisés miró y dijo: una vara. Era el tipo de vara que lleva un pastor de ovejas. Moisés no le encontró nada de particular a su vara. Pero el Señor dijo: échala en tierra. Y al echarla se convirtió en una serpiente. Y Moisés huyó de su propia vara. En otras palabras, aquella vara que tenía en la mano tenía un potencial que él nunca había esperado ni imaginado. Luego el Señor dijo: tómala por la cola. Todo el que maneja culebras sabe que nunca se toman por la cola. Pero Moisés la tomó. Creo que estaba temblando cuando la tomó, y la culebra se volvió vara en su mano. En realidad Dios le estaba diciendo: ahora bien, ve con tu vara, eso es todo lo que necesitarás, puedes hacer toda la obra con esta sola vara. Y si analizamos el resto de esa parte del libro de Éxodo, veremos que toda la liberación de Israel de Egipto se realizó a través de esa vara. Cada vez que Moisés quería que Dios interviniera, extendía su vara y Dios intervenía. El resultado fue que, en un sentido, Moisés le quitó el reinado de Egipto a Faraón mediante el uso que le dio a su vara. Por último, veamos a los israelitas pasando por las aguas del Mar Rojo. Cuando fue necesario que las aguas se dividieran, Moisés extendió su vara y se dividieron las aguas. Cuando los egipcios trataban de cruzar el Mar Rojo, Moisés extendió su vara y las aguas se volvieron sobre los egipcios y los destruyeron. De modo que la única herramienta que le fue necesaria para cumplir toda la obra que Dios le había llamado a hacer fue aquella vara de pastor, que al tenerla en la mano al principio no le parecía tener ninguna importancia. Ahora, si usted es un creyente comprometido que cree en la Biblia, quiero decirle lo siguiente. Usted tiene una vara, ¿sabe lo que es? Es su Biblia. Si tiene aquí una Biblia, quiero que la levante en alto. Y quiero que diga: esta es mi vara. Repítalo conmigo: esta es mi vara. Con ella puedo hacer todo lo que me dice Dios que haga. Bien, pueden bajar su Biblia. Ahora, lo primero que tenemos que entender de las Escrituras es el poder que tiene la palabra. Tenemos que darnos cuenta de que la Biblia es un libro sobrenatural. Así como la vara de Moisés tiene poder que no pareciera tener a simple vista. Sin embargo, cuando uno empieza a entenderla, en realidad su poder es infinito. Les daré ahora unas cuantas escrituras que muestran el poder que tiene la palabra de Dios. Salmo 33, versículo 6. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. La palabra en hebreo es aliento. Es la palabra usual para designar el espíritu ruach. De modo que la creación entera surgió a través de dos fuerzas: la palabra de Dios y el Espíritu de Dios. Todo lo que existe, todo lo que en un momento existió o existirá en el futuro, le debe su origen a estas dos fuerzas: la palabra y el Espíritu de Dios obrando conjuntamente. La palabra debe obrar junto con el Espíritu. Creo que quizás fue por eso que el salmista la tradujo aliento y no espíritu. No sé si ustedes habrán estudiado algo de esto, pero yo tuve que aprender los principios básicos de la fonética cuando enseñaba inglés como segundo idioma a estudiantes africanos. Me enteré de algunas cosas interesantes con respecto a las palabras. Las palabras son sencillas, pero al mismo tiempo tienen mucho poder. ¿Qué hacemos al hablar? Sacamos aire de los pulmones. Este aire nos sale por la boca o por la nariz.
y el proceso por lo cual pasa en la boca y la nariz determina qué palabra será formada. Pero la realidad fundamental es que no se puede hablar sin respirar. Para hablar es necesario respirar. Es igual en el caso de Dios. Cada vez que Él habla, su aliento acompaña sus palabras. Su aliento es su espíritu. Por lo tanto, la palabra y el espíritu de Dios siempre están juntos. La palabra y el espíritu de Dios crearon el universo y también lo sostienen. Hay una escritura muy significativa en 2 de Pedro, capítulo 3, que nos dice tres cosas: que la palabra crea, la palabra sustenta y la palabra destruye. 2 de Pedro, capítulo 3, empezando en el versículo 5. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos, y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardadas para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. De modo que los cielos y la tierra fueron creados mediante la palabra de Dios. Por la palabra de Dios subsisten, y por su palabra, cuando llegue el tiempo que Dios ha fijado, serán destruidos. Por lo tanto, la palabra de Dios crea, sustenta y elimina. A veces cuando veo cómo el hombre está echando a perder este planeta, me alegro de que la palabra pondrá fin a este desastre. La palabra de Dios creó el universo, la palabra lo sostiene y la palabra terminará con él. Todo eso lo hace Dios por su palabra. Confesemos otra vez la escritura que Rudy y yo confesamos al principio. Isaías 55, 10, 11 señala lo siguiente que acabo de explicar: que la palabra tiene que salir de la boca de Dios. De lo contrario, no tiene ningún efecto. Vamos a ver cómo lo decimos. Bien, vamos a decirlo nuevamente. Repítanlo después de nosotros. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra, y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Note que Dios dice, mi palabra que sale de mi boca. En otras palabras, mi palabra, cuando es dirigida por mi aliento. En 2 Corintios 3, 6, Pablo dice, la letra mata. En otras palabras, la palabra sola, sin el aliento de Dios, no vivifica. Tiene que ser la palabra junto con el Espíritu. Un sermón seco que está lleno de escrituras, pero que no ha sido tocado por el aliento de Dios, no da vida, sino muerte. Como ve, la palabra y el Espíritu tienen que obrar conjuntamente.